Las banderas en Aragón ondean a media asta en repulsa por el atentado de Londres. En las principales instituciones se ha guardado un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de este nuevo ataque en Europa. Muestras de apoyo al Reino Unido y de rechazo al terrorismo que se han repetido por todo el mundo. La policía británica ya ha identificado al autor del atentado que ayer sembraba el terror en el centro de Londres. Un ataque que hace solo unos minutos que ha sido reivindicado por el grupo terrorista Daesh. La primera ministra, Theresa May, ha sido quien ha informado a la Cámara del curso de la investigación que en las últimas horas ha deparado también Sergio Forcada la detención de al menos 8 personas. Sí, la primera ministra ha explicado que el autor había nacido aquí, en el Reino Unido, y que había sido fichado por los servicios de inteligencia del país por vinculaciones con el radicalismo. Aún así, no ha hecho pública la identidad de esta persona para no obstaculizar de este modo a la investigación, que de hecho continúa abierta. Esta misma pasada madrugada ya se han producido las primeras detenciones, 8 en total. Ha sido después de que se hicieran redadas en distintos puntos del país. La más importante ha sido en Birmingham, una ciudad a unos 200 kilómetros de Londres. Se ha hecho ahí la más importante porque fue en Birmingham donde se cree que el autor habría alquilado el coche que después utilizó para perpetrar el atentado. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado de Londres. En un mensaje en Twitter, el grupo terrorista ha asegurado que el autor es un soldado del califato. 8 personas han sido detenidas en relación con el atentado. La operación se ha realizado en Birmingham, a 200 kilómetros de la capital, donde residía el autor del ataque. Es un hombre de nacionalidad británica que actuó solo. Fue en esa misma ciudad donde alquiló el coche que utilizó en el atentado. En este vídeo de una cámara de vigilancia se ve como el todoterreno cruza a toda velocidad el puente de Westminster, que en ese momento se encontraba atestado de tráfico. El coche se sube a la acera arrollando a decenas de personas y obliga a una joven a lanzarse al río Támesis. Theresa May ha confirmado que el terrorista, cuyo nombre aún no se ha hecho público, había sido vigilado por los servicios secretos y tenía vínculos con la violencia extremista. La primera ministra ha dicho que el de ayer fue un ataque contra la democracia y ha asegurado que el Reino Unido no tiene miedo. Today we meet as normal, as generations have done before us and as future generations will continue to do, to deliver a simple message. We are not afraid. La reina Isabel ha mandado un mensaje de apoyo a las víctimas. La soberana dice que sus pensamientos y oraciones están con todos aquellos que ayer sufrieron la violencia terrorista. La policía ha corregido el número de víctimas mortales. En un principio se habló de 5 muertos, pero finalmente han sido 4. Eso sí, 29 personas han resultado heridas y 7 de ellas están en estado crítico. Los investigadores siguen recogiendo pruebas en el lugar de los hechos. Las calles cercanas al Parlamento británico continúan cerradas. De entre las imágenes de ayer destaca la del diputado conservador Tobias Ellwood, que intentó sin éxito reanimar al policía que falleció acuchillado en el Parlamento. Ellwood, que sirvió varios años en el ejército, ya vivió una tragedia similar en 2002, cuando su hermano falleció en los atentados terroristas de Bali, donde murieron más de 200 personas. Como les contábamos, hay 4 personas fallecidas, entre las que hay el mismo autor, un policía y 2 personas más, una de ellas, aunque de nacionalidad británica, con raíces españolas, en concreto de una población de A Coruña, en Galicia. Además, siguen hospitalizadas 29 personas, algunas de ellas en estado crítico. Aquí en el Reino Unido, pero también en muchos otros países, hoy ha habido muestras de solidaridad para las víctimas y también de repulsa contra el terrorismo. De esta localidad gallega, Betanzos, es la madre de Aisa Frade, la mujer de 43 años que ha muerto en el atentado de Londres. Cerca viven 2 de sus hermanas que, tras conocer la trágica noticia, han viajado a Londres. El suceso ha conmocionado a los vecinos y a las instituciones gallegas, que también han expresado su solidaridad con la familia. La fallecida británica con raíces españolas fue arrollada por el atacante cuando cruzaba, como era habitual en su recorrido, el puente de Westminster. Salía de dar clases de idiomas en el colegio en el que trabajaba y se dirigía a recoger a sus 2 hijas pequeñas. Los alumnos de un colegio madrileño fueron testigos directos del atentado. Desde las cabinas del London Eye vieron las consecuencias del atropello y allí permanecieron más de 3 horas hasta que pudieron regresar al hotel. Países de todo el mundo han condenado lo sucedido. Un año después de los atentados de Bruselas, el presidente de la Comisión se ha quedado sin palabras para expresar su pesar. Has a language which doesn't have words enough
to express what I'm deeply feeling. En España los minutos de silencio se han repetido en las distintas instituciones. Hasta la Moncloa ha acudido el embajador británico. También en Aragón, las banderas han ondeado a media asta y los organismos públicos han mostrado su solidaridad con las víctimas.